propio, Ana María. Buenas noches a todos. Guten Abend, alle. Bueno, como les dije ayer, el día de hoy vamos a repasar lo que vimos durante esta semana. ¿Están listos? Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Oiga, Ana María, ¿lo oye? Permítanme un momento, ya comparto la pantalla y empezamos. Bueno, una pregunta. ¿Pueden ver toda la pantalla que acabo de compartir? Por favor, en el chat, quienes estén conectados ya, me informan si puede ver la pantalla. Sí, pueden ver la pantalla, ¿no? Por favor, espero que me digan. Bueno, ya. Listo. Entonces, por favor, pueden apagar los micrófonos quienes los tengan encendidos. Listo, gracias. Diana Junten levantó la mano por el chat. Si tienes alguna pregunta, por favor. Bueno, no tienes preguntas, entonces empezamos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un repaso de lo visto durante esta semana. Die Wiederholung, el repaso es la palabra para nombrar esto que vamos a hacer hoy. Y les recuerdo los temas que vimos. El primer día vimos fonética y artículos. El segundo día vimos, acá lo pongo como sustantivos. Ese día les dije plurales. Vamos a aprender un poco, ese día aprendimos un poco sobre los sustantivos, aprendiendo sobre cómo eran sus terminaciones en plural. Y luego vimos verbos regulares y pronombres. Luego vimos verbos irregulares y el día de ayer nos enfocamos en ver adjetivos. Entonces eso es lo que vamos a repasar hoy. ¿Tienen preguntas antes de que empecemos? Bueno, entonces voy a empezar. Lo primero es recordarles cómo suena el alfabeto alemán. Bueno, entonces, el alfabeto alemán. La primera letra, A. Por favor, podrían apagar el micrófono, quien lo tenga encendido, que suena una moto al fondo y no se escucha bien. Listo. Entonces, el alfabeto alemán. Voy a repetir cómo suenan las letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Cuáles son las letras, digamos, que modifican su sonido respecto a las letras en español? La G solamente produce el sonido fuerte. Palabras como Geist, que significa espíritu, palabras como Gegen, que significa contra, las palabras como Gegenteil, que es como lo contrario,
Entonces tiene ese sonido fuerte, no el sonido suave que utilizamos en español. En español lo utilizamos para dos sonidos. El sonido fuerte, palabras como guerra, o el sonido suave en palabras como gente. En alemán solamente existe el sonido fuerte de esta letra. La J suena como la J del español. Palabras como house, listo. Ahorita se me ocurren, qué pena, se me olvidaron palabras con esta letra, pero ya vamos a recordar más. Haben, el verbo tener. Listo. Y exactamente igual, ¿qué otra cambia? Yot. La letra Yot suena como una Y del español. Acá estas todas son iguales, excepto la E, que es gutural. Y esta letra varía mucho, dependiendo si está al final de la palabra, suena a veces como una A. Si está al principio puede sonar incluso fuerte como la R del español. Entonces esta palabra depende también mucho de la ubicación en la que esté en la palabra. Tenemos la FAU suena como una F. Luego tenemos la B, que suena como una, muy similar a la B. Palabras como Wahrheit, voy a escribirla por acá. Wahrheit, verdad. O Wasser, significa agua. Tiene ese sonido, no suena como la W del español, sino como una B. Tenemos X, exactamente igual. La letra Y no tiene el mismo sonido de la Y del español, sino que suena más bien como una intermedio entre la I y la U. Así suena. Y tenemos por último la Z, que suena igual que la Z del español. Hasta ahí, ¿tienen preguntas sobre el alfabeto? Por favor, en el chat. Listo, no hay preguntas, entonces continúo. Ah, qué pena, espere que no estaba viendo si habían preguntas y no estaba viendo el chat. No se veía acá, no sé por qué. Bueno, ya miro las preguntas. ¿Cómo se pronuncia ya? Así, ya. ¿La R siempre sonará como A? No. En ocasiones, no siempre tampoco, pero en ocasiones, frecuentemente, cuando la R está al final de una palabra, como por ejemplo, mena, que significa hombres, esa R suena como una A, pero no siempre. Por lo general, cuando está al final. Cuando está en otras ubicaciones de la palabra, no tiene ese sonido. Vamos a ver qué más preguntas. Me preguntan si como la Z española. Sí. Ejemplo de palabras, entonces, claro, voy a escribir por acá. Pero ¿con qué letra en particular? ¿Qué letra en particular desean un ejemplo de una palabra? Listo, con el Y. Bueno, con el Y en el diccionario de alemán, palabras que empiecen con esa letra solamente hay como 5. Y por lo general son palabras extranjeras, entonces no voy a escribirles por acá una palabra, pero en donde la Y no aparece al principio, sino en el medio de la palabra. Esta creo que ya la había utilizado, pero igual la recuerdo. Ahí no suena xilofón, sino xilofón. Sí, se suena y, xilofón. Ese es el sonido de la Y. Qué pena. Listo. Bueno, ya voy para ese punto, lo de las vocales. Ya vamos a ver. Eso fue algo que también vimos la primera clase y ya vamos a repasarlo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el alemán? Ya aprendimos cómo suenan las vocales, las letras, perdón. Al igual que el español, en donde tenemos la ñ, que es una letra exclusiva de nuestro idioma, los alemanes tienen una letra también que solamente existe en alemán, que se llama la EZ. Es esta letra que aparece aquí. Esa letra suena como una S.
Y puede aparecer en algunos textos como dos S. Entonces, si ven dos S, es esta letra, es set. ¿Qué pasa con el umlaut? El umlaut son esos punticos, las diéresis. Cuando esos punticos, cuando el umlaut aparece encima de una vocal, indica que esa vocal tiene que pronunciarse de manera distinta. Y solamente aparece sobre tres vocales, sobre la A, sobre la O y sobre la U. Cuando el umlaut aparece sobre la A, suena como una E, en palabras como esta, lenda. Ya no diríamos lander, sino que decimos lenda. Esa R al final sí suena muy parecido a una A también, lenda. La O umlaut suena como una transición de la O a la E. Entonces, como les decía, pongan sus labios como si fuesen a pronunciar una O, pero en lugar de pronunciar la O, pronuncian una E. Entonces dicen E. Y palabras como esta, Möglichkeit, Möglichkeit. ¿Qué significa posibilidad? Möglichkeit. O tenemos palabras y está la U umlaut. Cuando el umlaut aparece sobre la U, suena como una transición de la U a la E. Entonces es lo mismo. Ponen los labios como si fueran a pronunciar una U, pero en lugar de pronunciar la U, pronuncian una E. Y palabras como Mutter, madre. ¿Hay preguntas sobre esto? Suena como A. Sí, por lo general sí. No me atrevo a asegurar que siempre, porque no conozco todas las palabras del alemán y a veces hay excepciones. Entonces, por lo general sí. Cuando es la E y la R suena eh, como una, pues como una A. No es exactamente una A, pero es parecido. Por ejemplo, Mutter. Ven que no es una A, es como una aproximación a la A. Listo. Y además de eso, de la EZ, que es una letra nueva, y de los umlaut, hay otra cosa del alemán, y es que ellos tienen unos diptongos que suenan especial, suenan diferente. Entonces, cuando tenemos el diptongo EI, es decir, cuando tenemos las vocales e I juntas, no suena EI, sino que suena AI. Entonces, nosotros no diríamos das Light, perdón, no diríamos das Late, sino que diríamos das Light. ¿Qué significa das Light? Voy a ponerlo por acá. La pena, la tristeza. Sí, como una pena. Eso es das Light. Tenemos ese otro diptongo, el IE. Cuando está la I y luego una E, solamente suena la I. Palabras como esta, das Lied. ¿Qué significa Lied? Significa canción. Son muy parecidas, Light y Lied. Tienen el mismo artículo, das, pero miren la diferencia de significados. Pena y canción. Das Lied y das Lied. Y tenemos por último el diptongo EU o A umlaut U. Porque aparecen como si fueran el mismo diptongo, porque recuerden que cuando tenemos el A umlaut, en realidad suena como una E. Entonces, estos dos sonidos son exactamente iguales. Cuando tenemos la E con la U, suena hoy. En palabras como esta, die Freundschaft. Die Freundschaft significa la amistad. ¿Preguntas sobre esto? Nine. Bueno, entonces continúo. Nine. Entonces tenemos los artículos. ¿Qué pasa con los artículos? Hay dos tipos de artículos, los artículos determinados y los artículos indeterminados. Los primeros son, por ejemplo, cuando yo señalo algo y específicamente estoy diciendo qué. Entonces digo el hombre, la mujer, el niño, las flores. Cuando yo hablo de artículos indeterminados es porque estoy diciendo que es uno, pero no estoy señalando cuál. Puede ser cualquiera. Entonces no digo el hombre, sino un hombre. Es uno, pero puede ser cualquiera. Una mujer, eine Frau,
ein Kind. Bueno, ya los vamos a ver. Y los artículos indeterminados se dividen en positivos, es decir, cuando nombro algo que existe, ein, eine, ein, una, algo, una cosa, o cuando los utilizo para negar la existencia de algo, entonces digo ninguno o ninguna, por ejemplo. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Que a diferencia del español, en alemán existen 3 géneros, no 2. En español tenemos masculino y femenino. En alemán tenemos masculino, femenino y neutro. Entonces, vamos a ver los artículos determinados. ¿Cuál es el artículo determinado masculino? Der. Bueno, hay una respuesta para uno que preguntaba que todas las palabras terminadas en ER sonaban como una A. No, miren que esta termina en ER y nos suena como una A. Der. Suena der Mann. Der Mann. El hombre. El femenino. Die. Die Frau, la mujer. El neutro. Das. Das Kind, el niño. Y el plural. Die. Y el plural en alemán no tiene géneros. En español nosotros podemos decir los o las. En alemán solamente existe un artículo para todo lo que sea plural. Entonces decimos die Blumen, las flores. ¿Preguntas sobre esto? ¿No? Listo. Entonces seguimos con los unbestimmten Artikel, los artículos indeterminados. Entonces, como ya les dije, el artículo masculino indeterminado positivo es ein, un hombre, ein Mann. Femenino, eine, una mujer, eine Frau. El neutro escribe igual que el masculino, ein Kind, un niño. Y hay una particularidad y es que ellos no pueden, en los positivos, utilizar el plural. Es decir, nosotros no podríamos decir unas flores. Es imposible. No existe ese... Podemos decir una palabra que les había comentado que es einige, que significa algunos o algunas. Nosotros podemos decir einige Blumen. Eso no es decir unas flores, es diferente, es decir, algunas flores. Por eso no se considera que no existe el artículo plural indeterminado. Y tenemos los negativos, los que hablan de la negación. Entonces tenemos kein, que es el masculino, kein Mann, el femenino, keine Frau, el neutro, kein Kind. Entonces, kein Mann, ningún hombre, keine Frau, ninguna mujer, kein Kind, ningún niño. Y acá pasa otra particularidad. En los artículos indeterminados negativos, sí existe el plural. Entonces nosotros, aunque no podamos decir unas flores, sí podemos decir ningunas flores. Keine Blumen. ¿Preguntas sobre esto? ¿No? ¿No? Listo. Entonces continúo. Ah, bueno, otra cosa muy importante que les recuerdo. ¿Por qué estas palabras están con mayúscula todas al principio? Porque hay una regla, que la repito nuevamente, dice que todos los sustantivos en alemán empiezan con mayúscula. Listo. Y continúo. ¿Qué más vimos? Y esto es a lo que me refería con lo de los sustantivos. Ya sabemos, ¿qué sabemos de los sustantivos? Que todos empiezan con mayúscula siempre. Es una regla de ortografía en alemán. Pero también hay algo que nos indica cierta terminación de las palabras, de los sustantivos, que nos puede indicar si la palabra es masculina, femenina o neutra. Entonces teníamos que cuando una palabra terminaba en link, cuando terminaba en ist, cuando terminaba en or, o cuando terminaba en ismus o en era masculina. Entonces recordemos uno de los ejemplos. El ejemplo era Frühling.
¿Qué significa primavera? Entonces, der Frühling, la primavera, en español, pero en alemán es masculino, der Frühling. ¿Por qué? Porque termina en link. Y esa terminación nos indica que es masculino. Como les decía, otra vez les recuerdo, esto no era una regla estable. Habían palabras que podrían terminar en link, o en ist, o en or, o en ismus, y no eran masculinas. Entonces por lo general, las palabras que terminan así son masculinas, pero solamente podemos decir por lo general, no siempre, por lo general. Teníamos el femenino. Estas terminaciones de palabras nos indicaban que el sustantivo era femenino. Terminaciones como kite, ion, height, ens, tet y unk. Estas terminaciones nos indicaban femenino en palabras como esta. Die Änderung, el cambio. O die Intelligenz, la inteligencia. ¿Por qué? Porque termina en ens. Y teníamos por último que estos dos sufijos, así se llaman las terminaciones de las palabras, de algunas palabras, estos dos sufijos nis y ment nos indicaban que la palabra era neutro. Y teníamos palabras como esta, das Gedächtnis, que es la memoria, es una palabra neutra. Das Gedächtnis, la memoria. Bueno, ¿preguntas hasta el momento? No. Bueno, ¿preguntas? ¿Haben Sie Fragen? ¿Tienen preguntas? Nein. Good. Seguimos entonces. ¿Qué sabíamos también de los sustantivos? Que habían ciertos tipos de palabras, ciertos sustantivos que siempre eran masculinos o siempre femeninos o siempre neutros. ¿Cuáles eran esos tipos de palabras? Entonces sabíamos que siempre iban con masculino, siempre iban con artículo masculino, palabras que se referían a los momentos del día, a los momentos del año. Esto significa Tageszeiten, momentos del día, Jahreszeiten, momentos del año, Monate, significa meses, Wochentage, días de la semana, Wochen es semana, así solita, Wochen, y Tage son días. Himmelsrichtungen, puntos cardinales, Wetter es clima, alcoholische Getränke, bebidas alcohólicas, y Automarken son marcas de autos. Entonces, todo lo que se refería a esto que les acabo de mencionar siempre van con masculino, a excepción de estas palabritas. Die Nacht, que significa la noche, die Mitternacht, que significa la medianoche, das Eis, que significa el hielo, die Hitze, el calor, die Kälte, el frío, die Wolke, las nubes, und das Bier, la cerveza. Esas son las excepciones del masculino. Ahora vamos a ver tipos de palabras que siempre van con el artículo die, es decir, sustantivos que son femeninos. ¿Qué tipos de sustantivos? Motorradnamen, las marcas de motos, que se llama Kawasaki, bueno. Schiffsnamen, esos son nombres de barcos, creo, estuve escuchando la clase que el lunes, qué pena, me equivoqué con ustedes, no sé qué me pasó, me estaba confundiendo la palabra en la cabeza y les dije nombres de obras. No, Schiff es barco, Namen nombres, entonces Schiffsnamen es nombres de barcos. Algunos barcos tienen nombres como el Titanic, por ejemplo, entonces siempre va con femenino.
cuando nos referimos al nombre del barco. Zigarettennamen, nombres de cigarrillos, marcas de cigarrillos, Marlboro y estas cosas. Substantivierte Zahlen, cuando nosotros hacemos de los números sustantivos. Entonces decimos el 1 o el 2, eso es femenino. Entonces diríamos, por ejemplo, die 1, el 1, que sea femenino en alemán, die 3, el 3, o el 100, die 100, perdón, en mayúscula, que es sustantivo, die 100, listo. ¿Y qué iba siempre con neutro? Los colores de los nombres de los colores, Farnamen, o cuando hacíamos de los verbos sustantivo, Substantivierte Verben. Entonces, cuando decíamos, por ejemplo, das Spielen, acá lo estoy escribiendo, das Spielen, significa el jugar. Spielen es jugar, pero acá lo estoy utilizando como sustantivo, el jugar. O, por ejemplo, das Lernen, el aprender. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Nein, nein. Sehr gut. Muy bien. Ahora vamos a ver el plural. En español, el plural es, digamos, relativamente sencillo, porque por lo general las palabras en plural terminan en S, y ya entonces uno reconoce la palabra en singular y luego simplemente le agrega una S y tiene el plural. En alemán no, en alemán hay varias terminaciones para indicar que la palabra está en plural. Entonces tenemos, por ejemplo, palabras que terminan en E en el plural. Entonces, por ejemplo, en el singular, Tisch, der Tisch, la mesa, y en el plural, die Tische, las mesas, termina en E. Tenemos, por ejemplo, der Stuhl, la silla, y en plural, die Stühle, que además de agregarle la E a la primera vocal, la U, le agregamos un umlaut. Tenemos luego palabras como Lampe, die Lampe, la lámpara, en singular, y en plural es die Lampen, perdón, con N al final. Luego que le agregamos una E y una N, en palabras como die Uhr, el reloj, le agregamos die Uhren, los relojes, plural. O habían palabras en alemán que se escribían exactamente igual, en singular como en plural. Lo único que cambiaba era el artículo. Entonces tenemos, por ejemplo, der Stecker, que era el enchufe, y tenemos die Stecker, los enchufes. Habían palabras que no tenían terminación, pero a las que en el plural le agregábamos un umlaut a la primera vocal. Entonces teníamos palabras como Mutter, perdón, en singular, y en plural, Mutter, el plural. Le agregamos el U el umlaut a la U. Mutter y Mutter. Tenemos palabras como das Bild, la imagen. En plural le agregamos una ER, die Bilder. O palabras como das Land, además de agregarle la ER en el plural, le sumábamos un umlaut a la A. Entonces ya decíamos entonces en el plural, die Länder. Das Foto, el singular, le agregamos una S para el plural, die Fotos. Listo, claro para todos ese punto. Ya veo acá en el chat. Sí, sí, sí. Qué bueno. Sehr gut, muy bien. Bueno, acá hacen una pregunta. ¿El de la S funciona con extranjerismos? No entiendo, o sea, el plural S, o sea, cuando agregamos una S para indicar plural, funciona para palabras que no son alemanas. La verdad, no sé. Para la siguiente clase le tengo el dato porque no recuerdo.
Por ejemplo, esta palabra es muy usual. Es una palabra extranjera, toilette. Toilette es una palabra francesa que es como el baño, el sanitario, ¿cierto? En alemán, ellos le cambian hasta la pronunciación. No es toilette, sino que es die Toilette. Die Toilette. Die Toilette es el singular. Y esta S, ahí en ese caso, es una palabra extranjera y sí, se utiliza la S para el plural de esta palabra, titoletes. Pero conozco ejemplos de algunas palabras, pero no sé si es una regla que aplique para todas las palabras extranjeras. Pero prometo tener ese dato para el lunes. Un momentico, lo anoto por acá en el tablero. Listo. Ya no se me olvida. Entonces, ¿hay otra pregunta además de esa? Bueno, extranjerismo, ¿cierto? Del inglés, del francés. Ellos utilizan, ahí, luego vamos a ver, tienen varias palabras derivadas del francés. Del inglés muy pocas, pues simplemente cuando son, ¿cierto? Como las que usamos nosotros también. Internet y cosas así. Ahora vamos a ver entonces cómo se conjugan los verbos regulares. Pues para poder conjugar un verbo regular, pues tenemos que conocer los pronombres. Entonces, como hicimos esa clase en donde vimos este tema, pues a medida que conocemos los pronombres, vamos a conjugar. Listo. Entonces, les presento los pronombres. Aquí están en esta tablita. Las tres primeras personas del singular y las tres personas del plural. Entonces, la primera persona del singular, ich, yo. Segunda persona del singular, du, tú. Tercera persona del singular, ea, él, sí, S-I-E, sí, ella, es, eso. Funciona igual que el it del inglés. Primera persona del plural, wir. Segunda persona del plural, wir, nosotros. Wir sind jung, por ejemplo, somos jóvenes. O, bueno, wir. Luego tenemos la segunda persona del singular, del plural, perdón, ihr, que significa vosotros. La tercera persona del plural es sí. Y esto les generaba confusión y a todo el mundo porque es muy extraño. Si se dan cuenta, aparece un sí con minúscula y un sí con mayúscula. ¿Por qué? Resulta que cuando ellos escriben, cuando ellos tienen este sí con mayúscula, están diciendo usted o ustedes. Y se conjuga como si fuera plural, incluso aunque esté hablando de algo en singular, aunque diga sí refiriéndose a usted como singular, conjugan como si fuera plural y por eso está aquí en esta tercera línea. Y cuando está con minúscula, pues puede significar ellos o ellas. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? De acuerdo a la conjugación, o puede ser ella. ¿Y cómo vamos a identificarlo? Pues por la conjugación, el que termina en en, y aquí cuando es ella termina en t. Para diferenciar entre ellos o ellas, o usted o ustedes, que es la misma conjugación que tenemos que recurrir al contexto. Bueno, entonces ya que conocemos los pronombres, vamos a conjugar. ¿Hay preguntas sobre los pronombres? Pregunta a la 1, a las 2, a las 3, 1, 2, 3, 9. Schön. Listo. Entonces vamos a conjugarlo con estos
a presentarles estos verbos. Wohnen significa habitar, vivir. Ellos diferencian entre vivir en un lugar y vivir como pues el términos generales. Entonces, cuando nosotros en español decimos yo vivo en una casa o vivo en un apartamento, en alemán tiene un verbo específico para eso, que es el verbo wohnen, habitar. Entonces, wohnen, habitar, kaufen, comprar, machen, hacer como de fabricar, de llevar a cabo algo, una obra, una producción o una actividad, pero es como en el inglés make, no es el do del inglés, sino el make. El do del inglés en alemán lo voy a escribir por acá, es el verbo tun. Entonces, tun es como en inglés do y machen es como en inglés make. Listo. Tenemos el verbo schreiben. Otra cosa que les repito de la fonética, cuando tenemos las S, la C y la H, suena como una Che, como cuando en español decimos choza. Eso. Entonces, cuando tenemos la S, la C y la H, suena schreiben. Entonces, schreiben, escribir, y tenemos por último el verbo lernen, aprender. Entonces vamos a conjugar el verbo wohnen. Ich wohne, yo vivo, yo habito. Du wohnst, tú vives, tú habitas. Así es, wohnt, él, ella o eso habita. Wir wohnen, nosotros habitamos. Ihr wohnt, vosotros habitáis. Si wohnen, puede ser ellos o ellas habitan, o usted o ustedes habitan. Kaufen, comprar. Ich kaufe, du kaufst. Así es, kauft. Wir kaufen, ihr kauft, sie kaufen. Verbo machen, ich mache, du machst, así es, macht, wir machen, ihr macht, sie machen. Schreiben, ich schreibe, du schreibst, así es, schreibt, wir schreiben, ihr schreibt, sie schreiben. Lernen, aprender, ich lerne, du lernst, así es, lernt, wir lernen, ihr lernt, sie lernen. Listo. ¿Cómo sabemos cómo conjugar los verbos regulares? Pues mira, aquí están las terminaciones en rojo. ¿Cómo sabemos? Entonces, todos los verbos en alemán terminan en en. Esa es su terminación. Entonces, para nosotros conjugar, lo único que tenemos que hacer es quitarle el en y tenemos entonces la raíz del verbo, el Stamm, como lo llaman ellos, que significa tronco, el tronco del verbo. En el caso de wohnen es bon, en el caso de kaufen es kauf, en el caso de machen es mach, en el caso de schreiben es schreib, en el caso de lernen es lern. Simplemente le quitamos la e y la n y le agregamos estas terminaciones y así se conjugan todos los verbos regulares. Ya vamos a ver las preguntas que tienen. Listo, preguntas. ¿El plural de los verbos hay que hacerles alguna modificación adicional a la conjugación? No, porque mire que la conjugación en plural aquí está, ¿cierto? En las tres personas del plural. Estas son las terminaciones. Entonces simplemente es aplicar estas terminaciones y ya. Plural, ¿te refieres a ellos? Pues plural son tres personas. Wir, nosotros, ihr, vosotros, y sí, que puede ser ellos o ellas, o sí, en plural, que puede ser ustedes. En singular es usted, pero se conjuga igual que el plural. Por ejemplo, ustedes escriben, todos los verbos terminan en en, o sea, pueden terminar en en o en n solamente. Entonces vamos a poner ejemplos acá. ¿Cuál era el que preguntaban? Espera un momentico, miro el chat. Ustedes escriben. Entonces, ustedes escriben es schreiben. ¿Por qué con mayúscula? Recuerden. Ustedes siempre con mayúscula sí. Sie schreiben.
No todos los verbos terminan en N. Por ejemplo, este que les acabo de mostrar, tun, termina en N. Eso sí, todos terminan en N. Eso sí es, en infinitivo todos los verbos terminan en N. Y casi todos terminan en EN. Son muy pocos los que no terminan en EN. Listo, preguntas. Todos los verbos, bueno, esta oración está correcta. Ich wohne auf Kolumbien. Yo vivo en Colombia. Bueno, por ejemplo, acá, esa no está bien escrita, pero es por la preposición que utiliza, auf. Ahí diría, ich wohne in Kolumbien. Yo vivo en Colombia, en lugar de auf. Aus se utiliza para decir que yo procedo de Colombia, yo vengo de Colombia. Entonces, por ejemplo, la oración que hizo acá Cristian Danilo, perdón, es una oración bien construida. Ich komme aus Kolumbien. Yo vengo de Colombia. Pero lo de los... ¿qué? Se me olvida siempre las preposiciones. Creo que utilicé otra palabra ahorita, qué pena, me equivoqué. Preposiciones. Lo vamos a ver luego, porque es muy complicada las preposiciones, porque no son para nada iguales que como las usamos en español. Otra pregunta, la tercera persona del plural oralmente es neutro y en escrito la mayúscula diferencia el género. No entiendo cuando dice oralmente es neutro. Bueno, sí. O sea, si yo digo sí, ahí yo no distingo entre ellos o ellas. Eso me lo dice el contexto. Y solamente se diferencia, o sea, cuando utilizamos la mayúscula, lo hacemos para diferenciar que estamos hablando de ustedes o de usted. Eso es el formal, la parte formal de esa expresión. Por ejemplo, en lugar de decir tú, que es el formal es usted. Entonces utilizamos el sí con mayúscula. El informal en alemán sería vosotros, pero en lugar de decir vosotros, podríamos decir ustedes. Decimos sí con mayúscula. A Ronnie Suárez, que es el que hace la pregunta, claro, ¿todo está bien? Para todos, claro. Listo. Entonces voy a seguir. Espera que hay otra pregunta. Sí. Qué pena que tengo problemas aquí para ver el chat. Ya. Pensé que era una pregunta, no es lo mismo. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver entonces ahora verbos irregulares. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? Que no son tan irregulares. Es decir, aunque sean irregulares, la gran mayoría de verbos irregulares tiene una estructura. ¿Y cuál es esa estructura? La estructura dice que tienen las mismas terminaciones que como si estuvieran conjugados. Perdón, voy a clarificarme esa expresión que me enredé. Se conjugan, tienen las mismas terminaciones como si fueran verbos regulares. ¿Qué es lo que cambia? Que la segunda y la tercera persona del singular modifica la primera vocal. Entonces, por ejemplo, en este caso yo no diría du helfst, sino que digo du hilfst. Y en la tercera persona yo no diría helft, sino que digo hilft. ¿Por qué es irregular? Porque cambio esa vocal, pero las terminaciones siguen siendo iguales. Esto no es no es una regla rígida. Hay otros verbos que sí cambia todo. Y eso sí no siguen esta estructura, pero una buena parte de los verbos irregulares en alemán siguen estas estructuras. Y ya vamos a ver cada una de ellas. Entonces tenemos este ejemplo del verbo helfen. ¿Cuál es esta estructura? Cuando la E
cambia por una I. Entonces, primera persona, ich helfe, exactamente igual, yo ayudo. Du hilfst, tú ayudas, cambiamos la E por una I. Tercera persona, sie es hilft. Primera persona del plural, wir helfen, exactamente igual. Segunda persona del plural, ihr helft. Tercera persona del plural, sie helfen, exactamente igual. ¿Qué cambia? Segunda y tercera persona del singular. Y no cambia en la terminación, sino que cambia en la vocal inicial. Cambiamos la E por una I. Ahora tenemos este otro ejemplo con el verbo sehen. El verbo sehen significa ver. ¿Cuál es la diferencia acá? Que en la segunda y en la tercera persona cambiamos esta E y le agregamos una IE. Entonces ya no decimos en la segunda persona, por ejemplo, du sest, si fuera regular, sino que decimos du siehst. O en la tercera persona ya no decimos set, sino que decimos sieht, el ve. O juguémoslo, ich sehe, yo veo, du siehst, tú ves, sie es sieht, él ve, ella ve, eso ve, wir sehen, y en los plurales es exactamente igual. Wir sehen, vemos, nosotros vemos, ihr seht, vosotros veis, sí, sí sehen, ellos o ellas ven, o ustedes ven. Entonces cambia la E por una IE. ¿Preguntas sobre esos dos? ¿No? Una pregunta, listo. Entonces sigamos con el otro caso. Y es con el verbo fahren. El verbo fahren significa conducir. Qué pena, creo que hay una pregunta por acá. Ah, no. Listo. Fahren. Entonces el verbo fahren, ¿qué es lo que cambia? Igual, en la segunda y en la tercera persona, cambia la A por una A umlaut. Entonces ya no digo du fahrst, sino que digo du fährst. Ya no digo fährt, sino que digo fährt. O juguémoslo. Ich fahre, yo conduzco. Du fährst, tú conduces. Sie es fährt. Él, ella o eso conduce. Wir fahren, exactamente igual. Nosotros conducimos. Ihr fahrt, vosotros conducís. Bueno, no sé cómo sería eso en conducís. Sí, conducís. Sí, fahren. Ellos o ellas conducen o usted conduce. Listo. Ahora tenemos este otro. Bueno, no, este es un otro ejemplo del mismo caso. Cambio la A por una A umlaut. Entonces, laufen, que es el verbo caminar, andar mejor que caminar, andar, cambiamos, ya no decimos du laufst, sino que decimos du läufst, ya no decimos lauft, sino que decimos läuft. Entonces yo digo, ich laufe, yo ando, du läufst, tú andas, sie, es läuft, él, ella o eso anda. Wir laufen, nosotros andamos. Ihr lauft, vosotros andáis. Sí, laufen. Ustedes andan o ellos o ellas andan. Listo. ¿Pregunta sobre eso? Ich fahre ein Auto. Das Auto, sí, es correcto. Ich fahre ein Auto. Bueno, no es correcto porque, o sea, sí está correcto, pero tiene un pequeño errorcito. Ya le digo cuál es. Y es que auto es un sustantivo, es decir, auto tiene que ir con mayúscula. Ich fahre ein Auto. Porque L pronuncia como una O. Perdón, ¿me puede Tania Quintero formular nuevamente la pregunta porque no la entiendo? Ya entendí. Que porque en esta palabra, en laufen,
Cuando lo conjugo en la segunda persona suena, no digo laufst, sino que suena läufst, porque recuerden, esto es un diptongo. Cuando tenemos la A umlaut y la U, es como si tuviéramos una E y una U. Y recuerden que cuando tenemos una E y una U, ¿cómo suena? Hoy. Entonces nosotros no decimos du laufst, sino que decimos du läufst. ¿Claro? ¿Sí? Listo. Entonces seguimos con esta otra tablita. Esta otra tablita es una muestra de verbos irregulares que no siguen estas estructuras que les acabo de mostrar, pero son importantísimos. ¿Por qué? Pues porque son verbos que en algunas oraciones sirven como auxiliares. El verbo haben se utiliza para el pasado, es como en inglés el to have. El sein, pues es el verbo ser. El werden es como llegar a ser, se utiliza para el futuro, es como el will del inglés. Wissen es saber, también es un verbo importante. Y son verbos irregulares. Bueno, entonces tenemos vamos a conjugar el verbo haben. Ich habe, du hast, sie es hat, wir haben, ihr habt, sie haben. ¿Qué significa haben? Tener. Ahora el verbo sein, ser o estar. Ich bin, du bist, sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. El verbo werden, llegar a ser. Ich werde, du wirst, sie es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Y por último el verbo wissen, saber. Ich weiß, du weißt, sie es weiß, wir wissen, ihr wisst, sie wissen. Bueno, preguntas. ¿No? Listo, continúo. Vamos entonces a ver los adjetivos. Esto que acabamos de ver, creo que se los había mencionado en más de una clase. Todo pertenece al caso nominativo. ¿Qué significa eso? En alemán hay una cosa muy particular que se llaman casos de declinación. Que yo sepa, solo hay 2 idiomas en el mundo que tienen casos de declinación. Bueno, que conozca, no sé, seguramente hay muchos más. Pero sé que el griego y el alemán son idiomas que tienen casos de declinación. ¿Qué son los casos de declinación? Son casos que dependiendo de ese caso modifican los artículos, los adjetivos, las terminaciones de algunas palabras, ciertos pronombres. Entonces, ¿qué significa eso? Que hasta el momento solamente hemos visto uno de los casos. Es decir, cuando veamos otros casos nos vamos a dar cuenta que los artículos cambian, que los adjetivos cambian. ¿Y cuál es el caso que hemos visto? El nominativo. ¿Para qué se utiliza el nominativo? Para nombrar cosas. Para decir, esto es tal cosa, esto es lo otro. Para decir frases muy elementales que impliquen nombrar algo. O decir una propiedad de otra cosa. Claro, ¿para qué se usa el nominativo? Claro, eso que les acabo de decir es importante. Entonces, en esta tablita de los adjetivos, pues aparecen los adjetivos en todos los casos, pero vamos a detenernos nomás en el nominativo. ¿Cuál es la estructura? Ellos, al igual que por ejemplo en inglés, se utiliza el adjetivo antes del sustantivo. Entonces tenemos el artículo, como en este caso, there, luego tenemos el adjetivo y luego tenemos el sustantivo. Entonces tenemos artículo más adjetivo más sustantivo. Es como la estructura básica. ¿Y qué pasa con el adjetivo? Dependiendo de
el género o el plural cambia la terminación. Entonces, en el caso del nominativo es fácil. ¿Por qué? Porque el masculino, el femenino, el neutro, todos los adjetivos terminan en E. Entonces, el adjetivo es gut, acá sin la E. El adjetivo es gut, que significa bueno. Entonces, yo digo der gute Mann, le agrego la E. Femenino, die gute Frau, la buena mujer. Neutrum, neutro, das gute Kind, el buen niño. En el plural, además de la E, agrego una N. Entonces ya digo die guten Leute, la buena gente. Esta palabra Leute en español es singular, la gente. En alemán es plural. Siempre es plural, die Leute. Entonces, die guten Leute, la gente. Listo, claro este ejemplo. Póngale cuidado nomás al nominativo. Termina en E, masculino, femenino y neutro. Entonces tenemos el adjetivo y le agregamos una E. En masculino, femenino y neutro. Y en el plural le agregamos una N. Para decir el buen hombre, la buena mujer, el buen niño o la buena gente. En este caso, en plural, sería como las buenas gentes. Ahora vamos a ver el comparativo y el superlativo. ¿Tienen preguntas? ¿A qué hace referencia con nominativo? Bueno, les repito. El nominativo es un caso de declinación. Eso es una cosa que no existe en español. Por eso es un poquito complicado de entenderla al principio. Pero ¿qué pasa? En alemán hay 4 casos de declinación. Es decir, 4 casos en los que podemos construir oraciones. El nominativo se utiliza para construir oraciones en donde nombramos cosas, en donde decimos el libro es bueno o el agua es saludable. El acusativo, es que no quería enredarlos con eso, pero el acusativo es para indicar una relación de 2 cosas e implica también algo de movimiento. Entonces, por ejemplo, en acusativo yo puedo decir Ich fahre nach Barcelona. Yo conduzco hacia Barcelona. Esa oración está en acusativo, porque está indicando como una dirección, que yo me movilizo hacia algún lado. El dativo indica por lo general ubicación espacial. Entonces yo digo, por ejemplo, das Glas ist auf dem Tisch. Ahí utilicé otro artículo que no les he enseñado, que es, allá que acaba de decir, el vaso está sobre la mesa. Bueno, Cristian Danilo acá nos acaba de dar el mismo ejemplo. Gracias. Estoy indicando que algo se posa sobre otra cosa, y ahí estoy utilizando el caso dativo. Y el caso genitivo es para indicar que algo pertenece a otra persona o a otra cosa. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, die Tochter meines Vaters. Ahí estoy diciendo la hija de mi papá, por ejemplo. Entonces estoy utilizando el caso genitivo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero simplemente tengan en cuenta que dependiendo del caso cambian los artículos, los adjetivos. Hay unas preposiciones que se utilizan con ciertos casos de declinación y con otros no. En este caso estamos viendo el nominativo. Todo lo que estamos viendo es nominativo. Entonces tenemos el comparativo y el superlativo. Creo que por acá también hacían otra pregunta sobre eso. ¿A qué hace referencia con el superlativo? Ya vamos para allá. El comparativo. En español, por ejemplo, yo puedo decir faul, que significa perezoso. Entonces yo puedo decir, él es más perezoso que ella. Ahí estoy haciendo una comparación, es comparativo. El superlativo. Yo puedo decir, él es el más perezoso de los estudiantes, por ejemplo. Entonces yo digo, am faulsten, más perezoso. Y si yo quiero decir, no, este es el hombre más perezoso, el más perezoso de todos, el más, sin ponerlo en relación con algo, sino el más, utilizo esto, faulste. Entonces el superlativo es para indicar
que algo es más que otras cosas, y existen dos casos. Para decir que algo es más en relación con un grupo o que algo es más en relación con absolutamente todo. Y el comparativo solamente funciona entre dos cosas. Entonces, estos son adjetivos, ¿cierto? Entonces, el comparativo y el superlativo se le aplica a los adjetivos. Entonces, tenemos el adjetivo foul, que significa perezoso. Cuando yo quiero comparar, entonces digo fowler. Vamos a poner una oración, un ejemplo por acá. Entonces, digamos que yo soy más perezoso que ich bin fauler, que yo soy más perezoso que, digamos que mi papá. Entonces, als mein Vater. Entonces, ich bin fauler als mein Vater. Ahí que estoy diciendo, soy más perezoso que mi papá. Esta palabrita als es como una preposición que se utiliza para comparar. Entonces tenemos el adjetivo foul y le agregamos el ER para comparar. O el superlativo, entonces yo puedo decir ich bin am faulsten Lehrer. Estoy diciendo, soy el más perezoso profesor, por ejemplo. Ich bin am faulsten Lehrer. Obviamente es mentira, pero pues para la claridad del ejemplo. ¿Y cómo termina? Sten. Ich bin am faulsten Lehrer. Pues yo quiero decir que soy el más perezoso de todos, entonces yo diría ich bin der faulste. Man, por ejemplo. ¿Claro ahí? Lo escribí con dos T's. Perdón, sí, es con una T. Listo, sigamos entonces. Y ese era el ejemplo, todos son igual. Entonces tenemos faul, que es perezoso, langsam, que es lento, lieb, que es como querido. Permítame un momentico que acá no puedo ver bien el chat. Listo, ahora sí. Sí, aquí Cristian Danilo nos pregunta, ¿es la preposición? Sí, hay una preposición que es am, que en otros contextos se utiliza para otras cosas, pero aquí es utilizada para acompañar el superlativo. Andreu Sánchez, bueno, vamos a responder entonces las diferencias del superlativo. El que utiliza al, am y al final sten, es para decir que algo es, por ejemplo, más lento, am langsamsten, am liebsten, en un grupo, ¿cierto? Entonces lo estamos comparando con o sea, es más grande, pero dentro de una parte. Este es para decir que es el más grande de absolutamente todo. O sea, esto está o sea, es el más lento de todos. El langsamste es más lento. Faulste es el más perezoso. Liebste es lo más querido, lo más preferido. Esa es la diferencia. Y tenemos por último, que ya nos queda poquito tiempo para poder terminar. Bueno, esos simplemente eran ejemplos. Bueno, hay otros adjetivos que cuando los utilizamos en comparativo y en superlativo, además de tener estas terminaciones, er o sten,
cambia la vocal inicial. Entonces, por ejemplo, alt, que es viejo, cambia y tenemos que ahora ya no se dice alter, sino que decimos elter. Ya no decimos am altesten, sino que decimos am ältesten. Y me pregunta Paola que si am sería como entre. Sí, es una buena traducción. O sea, como esta es una preposición que significa otra cosa, pero en ese contexto puede funcionar. ¿Listo? Entonces aquí, bueno, aquí hay unos ejemplos. Simplemente, ¿qué pasa? Que cambiamos la vocal inicial por el umlaut, además del R comparativo y el sten del final. Y hay otros adjetivos que además de eso cambian la estructura de la palabra. Entonces, por ejemplo, tenemos dunkel, que es oscuro. Cuando lo hacemos en comparativo, le quitamos esta E y suena dunkler. Y el superlativo sí es exactamente igual, am dunkelstein, oscuro. O este, hoch, ya no ponemos la C y la H, sino que lo cambiamos por una H, por una H, y le ponemos el umlaut, que significa alto. Bueno, eso fue todo por hoy. No se cayó el internet, increíble. Tenemos todavía como unos 5 minuticos. Y les preguntas, grupos musicales alemanes que recomiendes. Bueno, eso depende pues obviamente del gusto. A mí me gusta mucho el metal y el rock, ¿cierto? Y pues lamentablemente creo que no hay buenas bandas de metal o de rock en alemán. La que más me gusta y sí me parece una buena banda es Rammstein. Por acá se las escribo, creo que la mayoría las conoce. Pero créanme que he buscado mucha música en alemán y a mí particularmente no me gusta. Parece que no es buen rock ni buen metal. Y los que son buenos lo hacen en inglés, entonces es chistoso, son alemanes, pero o sea, las buenas bandas de metal que conozco, que son alemanas, tocan en inglés. Entonces, que yo les recomiende Rammstein, si les gusta el metal. Y si les gusta el pop, pues no sé, a mí casi no me gusta, pero por ejemplo hay una banda que se llama Helden, como héroes, como de pop. Hay una muchacha que se llama Sarah Connor, como en Terminator. Eh, Sarah Connor. Sí, no sé, si más bien ustedes si conocen una banda o un cantante o algo así que les guste y crean que es bueno. eh, bueno, no, Deutsche Welle es un canal, no es una banda. OMF, Megahertz, no los conozco. Pues me imagino que debe ser como metal industrial. ¿Cómo se llama el canal de YouTube alemán que usted recomendó? Ah, sí, Deutsche Welle. Deutsche Welle. Falco. Ah, no, esta gente lo que conoce es música. Bueno, Kim Barahona, ¿qué es lo que será que el administrador del grupo puede pasar el número? Ah, bueno, no sé. Ahí sí. Listo. ¿Y qué más quisieran saber? Porque nos vemos hasta el lunes. Todavía nos quedan unos 5 minuticos. ¿Cuánto dura este curso? Pues el objetivo, ¿cierto? Es seguir avanzando los niveles A1, A2, B1, B2. Que es hasta donde podría dar el curso. No podría dar eh, A1, A2. House of Gavin preguntan por acá. Tareas. Ah, bueno. Recuerden que ayer les puse un link con los verbos irregulares. Pues la tarea es, por favor, estudienlos y conozcan los que más puedan de esa lista que les pasé. Esa es la tarea.
This is the house of Gabe. Que si conozco al rapero alemán, no, ni idea. Y que si podemos hacer ejercicios la próxima clase, claro. Claro. Sino que no lo hacía porque, pues, por ejemplo, en este momento estamos conectados 32, entonces es complicado que cada uno haga el ejercicio, pero por supuesto, vamos a mirar la forma. Voy a mandar, ¿puedo enviar nuevamente el link? Sí, señores, ya se los comparto. Creo que lo tengo por acá. Creo que está acá. Acá, ¿sí lo ven? Está aquí en azulito. Ese es el link. Díganme si lo pueden ver. Ese es el link con los verbos irregulares. Bien, listo. ¿Todos pueden ver el link? Listo. Entonces me despido de ustedes. Voy a escribirles por acá como... Voy a escribirles como se dice bueno, bonito fin de semana. Un Wochenende. Feliz o bonito fin de semana. Tschüss. Listo. Que no haya preguntas, algo adicional, ¿no? Listo, entonces, no, con mucho gusto. Bitte, diría en alemán. De nada. Y hasta luego. Chao, que les vaya muy bien. Auf Wiedersehen.